Hola, ¿qué tal? Espero que estén súper bien. Hoy vamos a hablar un poco sobre el proceso del diseño de bases de datos. Bueno, en realidad lo que sucede comúnmente es que nosotros tenemos en el mundo real distintos problemas y debemos llegar a dominar este problema. Entonces hacemos un análisis que nos permita identificar los diferentes elementos que pueden ser trasladados a las bases de datos o a los sistemas y de esta forma relacionar los datos como si estuvieran en el mundo real y que nos permitan organizar el mundo real con esa información que nosotros tenemos en las bases de datos. De esta forma pasamos del mundo real y un dominio del problema a un modelo de datos semántico que significa o que representa cómo está relacionada la información en la vida real, y luego lo traducimos al modelo de datos relacional que al final se transforma en la base de datos. Bien, para conversar un poco sobre el modelo de datos, un modelo de datos es una herramienta que compone, por una parte, de un formalismo que describe los datos. Como les decía, básicamente es una traducción de los datos a como nosotros los vemos o ellos se relacionan en la vida real, y por otra parte, de un conjunto de operaciones que permitan manipularlos, ya sea, por ejemplo, si modificamos este dato, qué pasa con la demás información, cómo se comporta, la información que está relacionada a él, etc. Además, se puede adicionar un tercer componente y es el referente al conjunto de reglas que mantienen la integridad de los datos, es decir, que permitan verificar cuáles son los datos válidos dentro de un sistema y cuáles deben ser rechazados. Eso también está muy relacionado a cada uno de los casos, dependiendo del modelo de negocio, dependiendo de cómo se relacionan los datos y esto genera nueva información, si esta información se modifica o se elimina, qué pasa con el resto, etc. Dentro de los elementos principales del modelo tenemos en primer lugar la entidad. Es una de las tres formas de organización que utiliza constantemente el ser humano para comprender el mundo real. La presentación de este en clases y elementos, así como la distinción que se puede hacer entre las diferentes clases de elementos. Así, lo que interesa en primer lugar es definir el concepto de objeto dentro del contexto del modelo de datos. En este caso, un objeto es cualquier cosa concreta o abstracta del mundo real. Muy bien, si nosotros tenemos elementos físicos que necesitamos llevar a la documentación o a la digitalización por medio de un sistema y su base de datos, podemos hacer la abstracción de las características que nos interesan para que estén dentro de nuestro sistema. No todas las características de los objetos son importantes para todos los casos. Dependiendo del caso, un mismo objeto puede tener importancia en algunas características y para otros no, ¿verdad? Depende de cada uno de los casos. En segundo lugar, interesa agrupar los objetos similares en conjuntos llamados entidades. Así, una entidad es un conjunto de objetos que son agrupados debido a que tienen características semejantes, según el contexto de la aplicación que se está modelando. Recordemos que existen objetos que son físicos y abstractos. Pueden ser, por ejemplo, elementos abstractos como una cuenta bancaria. Nunca hemos tenido en nuestras manos una cuenta bancaria porque no existe, simplemente es un concepto que se creó. Entonces, una cuenta bancaria tiene un número, tiene un saldo, tiene un tipo de moneda, etc. Entonces ya todos esos atributos, al unirlos, forman una nueva entidad o un nuevo objeto que se llama cuenta bancaria, pero es un objeto abstracto, simplemente es una idea. Podemos tener, por ejemplo, un grupo de elementos parecidos, ¿verdad?, que comparten características entre ellos. Entonces lo que hacemos es que a todos les ponemos un solo nombre en singular y decimos, por ejemplo, que tenemos una entidad llamada persona. Muy bien, que los representa a todos porque todos tienen nombre, todos tienen edad, todos tienen, por ejemplo, un número telefónico, una dirección de correo, etc. Un hecho importante es la representación gráfica de los distintos componentes que lo conforman. Así, para una entidad, su representación gráfica será un rectángulo con dos zonas. En la parte superior se colocarán los atributos que forman la llave primaria de la entidad y el resto de los atributos se colocarán en la parte inferior. Muy bien, esto ya es para el modelo relacional. Conversando un poco ahora sobre la parte de la asociación entre los distintos elementos o las entidades que conforman un modelo relacional, dice que una vez que se cuenta con las entidades, una vez que ya se tienen todas identificadas, es importante establecer la relación entre ellas, o sea, cómo se comunican.
qué relación tienen los datos o la información, los registros que están en cada una de las entidades con las otras entidades. El concepto de asociación sirve para este propósito. La asociación se puede ver como una clase genérica de enlaces entre objetos pertenecientes a las entidades involucradas. Por ejemplo, las siguientes afirmaciones: Pedro y María poseen un automóvil, Juan posee un camión. Entonces la relación entre estas entidades es de posesión, ¿verdad? Ambas personas poseen un automóvil y Juan posee un camión. Las asociaciones son enlaces entre objetos, de los cuales unos pertenecen a una entidad persona y otros a una entidad vehículo. Así se puede establecer la asociación entre las entidades persona y vehículo. Si una asociación es entre dos entidades, se dice que es binaria. Si la asociación involucra a n entidades, se dice que es de n cantidad de elementos. Los tipos de asociaciones que existen es de 1 a 1, en donde se relacionan nada más entre ellos, no puede haber una relación de más elementos, de 1 a muchos, de muchos a 1 y de muchos a muchos. Es importante considerar, por ejemplo, el siguiente caso en donde tenemos tres entidades: profesor, estudiante y carrera. Entre las asociaciones que se podrían establecer entre estas entidades están las siguientes. Un profesor que es director de carrera es una asociación de 1 a 1, pues cada carrera cuenta con solo un director y cada director solo es de una carrera. ¿Ok? La carrera cuenta con profesores, es una relación de 1 a muchos, pues cada carrera puede tener varios profesores y en principio se supone que cada profesor trabaja en una sola carrera nada más. Muy bien. El estudiante se matricula en una carrera, es una asociación de n a 1, pues varios estudiantes se matriculan en una sola carrera y cada uno de ellos lo hace en una sola. Bueno, o así se espera. También podría haber estudiantes que lleven muchas carreras, pero se espera en este caso que el estudiante lleve solo una carrera. El profesor enseña a un estudiante, es una relación de muchos a muchos, ya que un profesor puede enseñar a varios estudiantes y un estudiante puede recibir enseñanza de varios profesores al mismo tiempo. ¿Ok? Nada más que en este caso se representa con MN, pero significa de muchos a muchos. Y aquí tenemos las representaciones. Un profesor trabaja en una carrera. En una carrera trabajan muchos profesores. En una carrera estudian muchos estudiantes. Y muchos profesores le dan clases a muchos estudiantes y muchos estudiantes reciben clases de distintos profesores, de muchos al mismo tiempo. Siguiendo sobre el tema del atributo, el atributo es uno de los principales medios usados en los modelos semánticos y otros modelos para reunir y caracterizar los objetos. Dependiendo de las características, así nosotros moldeamos el objeto que nosotros queremos del mundo real en la representación en la base de datos. Un atributo sirve para representar ciertas características genéricas de una entidad. Es una propiedad distintiva de una entidad. Por ejemplo, si se considera una aplicación sobre la inscripción de vehículos, dos entidades pueden ser propietarios y vehículos. Para el caso de la entidad propietario, esta puede caracterizarse por medio de los siguientes atributos: nombre del propietario, dirección del propietario, tipo de licencia, etc. Los atributos que se le asignan a una entidad dependen del contexto de la aplicación. Es muy importante esto. Dependiendo del contexto, nosotros vamos a extraer esas características para moldear el objeto o la entidad que nosotros queremos representar. Un atributo de un propietario puede ser su afiliación política o su edad. Sin embargo, en la aplicación anterior estos atributos no son pertinentes. Como decíamos, depende del contexto en el que estemos. Existen características que nos van a permitir moldear o no, porque se vuelven importantes o no dependiendo del contexto. Es importante notar que un atributo es un conjunto de posibles valores. No se debe confundir el nombre de un atributo con su valor. Además, varios objetos de una entidad pueden tener un mismo valor para un atributo dado.
Junto al concepto de atributos se debe mencionar que algunos de ellos se pueden identificar de forma única o deben identificarlos de forma única a los diferentes objetos de la entidad, y a este conjunto mínimo se le llama llave. Una entidad puede tener varias llaves asociadas y las llaves pueden tener más de un atributo. Cada una de las llaves de una entidad se denomina llaves candidatas. De estas posibles llaves, la que se escoja como la principal se llama llave primaria y las otras se convierten en llaves alternas. ¿Ok? Son los atributos o las características que me permiten identificar a un elemento o a un objeto, una entidad, de todos los demás. Por ejemplo, si decimos que tenemos una persona, bueno, pues comúnmente el identificador más conocido es una cédula. Si nuestra entidad es un carro, por ejemplo, o un automóvil, podríamos decir que el identificador más común es la matrícula, ¿ok? O el código, digamos, del motor, por ejemplo, ¿verdad? Que es el identificador único. Otro de los elementos importantes dentro del modelado de los datos es la herencia. La herencia es una forma de administrar complejidad de un sistema por medio de generalización o especialización, y consiste en afinar una entidad en otras más específicas. Este afinamiento no es más que una participación de una entidad que se hace para puntualizar aún más las características de un objeto. Así se tiene una entidad artista, por ejemplo, que represente a todas las personas destacadas de las artes de un denominado país. Es posible que se desee contar con una mayor información sobre estas personas en sus diferentes áreas. Así, por ejemplo, se podría particionar la entidad artista, que se denomina superentidad porque es la entidad que podríamos llamar como padre y que va a tener a su vez varios hijos, en las entidades músico, pintor, actor y escultor, que se llamarían subentidades, según se aprecia en la siguiente figura. Entonces podríamos tener de forma general, o sea, siempre que nosotros pensamos hacia arriba, estamos generalizando, ¿ok? Estamos generalizando a los pintores, a los músicos, a los actores, a los escultores en un solo concepto nuevo o una sola entidad, en un solo objeto nuevo que se llama artista. Todos ellos son artistas. Y si queremos especializar, que sería hacer relaciones hacia abajo, ¿ok? De la super entidad hacia abajo a las subentidades, entonces ahí es en donde nosotros especializamos. Hacia arriba generalizamos a todos como artistas, hacia abajo especializamos cada una de las disciplinas que tienen los diferentes artistas. La generalización, especialización se materializa por medio de un predicado que se llama es-un. Así, entonces podríamos decir que un pintor es un artista, y también un músico es un artista, y un escultor y un actor son artistas al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, de esta forma podríamos decir que cumplimos con el predicado para poder aplicar la herencia. Luego tenemos otro muy importante, que es la composición. Es otra herramienta que se utiliza para administrar la abstracción y la complejidad en los sistemas que se conoce como composición o agregación. En una composición, la idea es que se pueden reunir varias entidades de un mismo nivel en una nueva entidad superior. En este caso se llama compuesto y componentes. Se pueden traducir por medio de la expresión es parte de. Así, por ejemplo, un asiento es parte de un avión. Bien, espero que les haya quedado claro. Muchísimas gracias. Saludos.